Blue Ink. En los siguientes videos vamos a hablar de teoremas de circuitos. El primer teorema que vamos a abarcar va a ser transformación de fuentes. Digamos que tenemos una fuente de tensión conectada en serie con una resistencia. Esta fuente de tensión conectada en serie con una resistencia está conectada a un circuito cualquiera. Según este teorema, se puede transformar una fuente de tensión en serie con una resistencia en una fuente de corriente en paralelo con otra resistencia. Estas dos resistencias serán iguales, pero las fuentes de tensión y de corriente cambiarán. Este tipo de transformaciones se utiliza principalmente para reducir circuitos complejos a formas más manejables. También facilita la aplicación de leyes como la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff para voltajes y la ley de Kirchhoff para corrientes. Más adelante veremos cómo es necesario aplicar la transformación de fuentes para preparar métodos como Thevenin, Norton y superposición. Bueno, como podemos ver, tenemos dos tipos de transformaciones. Tenemos de una fuente de tensión con una resistencia en serie a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y viceversa. Pero, ¿cómo se hacen estas transformaciones? Si queremos transformar de una fuente de tensión con una resistencia RS en serie a una fuente de corriente con una resistencia RS en paralelo, lo que tenemos que aplicar simplemente es la ley de Ohm. La fuente de corriente va a tener una magnitud igual a el voltaje de la fuente de tensión sobre la resistencia S. Ahora, si lo queremos hacer al revés, también aplicamos la ley de Ohm y decimos el voltaje de la fuente de tensión tendrá que ser la corriente por la resistencia. Vamos a realizar el siguiente ejemplo entonces. Tenemos tres resistencias y dos fuentes de tensión. Nos vamos a dirigir a la fuente de tensión de 5 y la resistencia de 5 y vamos a transformarlo a una fuente de corriente. Como ya sabemos, aplicamos la ley de Ohm. Decimos, la corriente de la fuente de corriente nueva va a ser igual al voltaje de la fuente de tensión sobre la resistencia y lo transformamos. Entonces, tenemos una fuente de corriente de 1 amperio en paralelo a una resistencia de 5 ohms. Y como podemos observar, nos quedan dos resistencias en paralelo y así podemos reducir el circuito. Entonces operamos la resistencia de 5 ohmios en paralelo con la resistencia de 20 ohmios. No voy a hacer la operación, pero esa operación da 4 ohms. Ya teniendo esa resistencia, vamos a simplificar las dos resistencias. Ya habiendo simplificado, vemos que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esto se puede transformar en una fuente de tensión en serie con la misma resistencia. Aplicamos entonces la ley de Ohm y nos dicen que la nueva fuente de tensión va a ser de igual a 4 volts. Entonces, ahora reemplazamos la fuente de corriente por la fuente de tensión de 4 volts y la resistencia en serie de 4 ohms. Al final nos queda este circuito. Al final podemos observar con el ejemplo cómo facilita el resolver estos circuitos este teorema de transformación de fuentes. Más adelante lo utilizaremos con más frecuencia, pero aunque no sea un teorema difícil, hay que tenerlo en cuenta en todos nuestros cálculos, ya que puede facilitarnos mucho la vida.